Y acá nos metemos en el eje de los efectos y alcances, ¿no? Del vínculo entre el cine y la vanguardia. Fíjense que muy tempranamente, en 1911, les decíamos, recuerden, 1895 surge el cinematógrafo bajo la patente de los hermanos Lumière. Muy poco tiempo después, 1911, Ricciotto Canudo, en su manifiesto de las 7 artes, justamente es quien acuña, quien presenta esta idea del cine como el séptimo arte, ¿no? Aparece esta idea de la síntesis de las artes precedentes. Pero pese a que Ricciotto Canudo lo plantea muy tempranamente, decíamos 1911, todavía en 1930, 1935, 1940, por ejemplo en 1935 Rudolf Argheim publicó un libro que se llama El cine como arte y en su prólogo sigue discutiendo con posiciones que afirman que el cine no puede ser arte. Entonces, le decía, ¿no? Aunque muy tempranamente Ricciotto Canudo lo plantea, las posiciones que se oponen, las posiciones que siguen afirmando que no puede serlo, son muy fuertes. Y eso ocurre porque con lo que se está discutiendo es con la concepción legítima de arte. Digamos, no es que en sí la máquina no pudiera ser arte o no serlo. Lo que pone en tensión el cinematógrafo, en principio, es esto que recuperábamos a través de la cita de Baudelaire, ¿no? Es esta idea de que él lo plantea en relación a la fotografía, pero también nos sirve para pensar al cine, que el cine no puede ser arte, ¿no? Digamos, a lo sumo podría aspirar a ser la sirvienta de las ciencias. Pero aquí ocurre algo que es muy curioso y muy interesante. Tanto las posiciones que afirman que el cine puede ser arte, como las que dicen que no, coinciden en algunos aspectos en cómo piensan al arte, en cómo piensan el deber de ser del arte. Veamos. Si ustedes ven acá, tenemos una síntesis de algunos aspectos que podemos considerar como elementos que caracterizan la concepción de arte legitimada en ese momento, ¿sí? Es decir, la idea de la obra de arte como el resultado de una creación singular, resultado de la creación humana, de una humanidad que tampoco es tan terrenal, ¿no? Hasta aparece la figura del genio creador. Al mismo tiempo se trata de una obra única, y no solo única, sino también portadora de cualidades trascendentes, ¿no? Esta idea del aura de la cual nos habla Walter Benjamin. Y al mismo tiempo esa concepción está trabajando a partir de la oposición entre baja y alta cultura. Bueno, lo singular es que para los autores que afirman que el cine puede ser arte como para los que dicen que no, estos ejes se mantienen, plantean posiciones semejantes, piensan del arte cosas semejantes. Entonces, ¿cómo se resuelve la paradoja? ¿Cómo puede ser que partiendo de una concepción de arte semejante y de un dispositivo que es esa máquina que produce unas imágenes en serie, que toma del mundo, porque tampoco es que se fabrican inicialmente para la cámara, ¿no? Todavía el criterio escenográfico podemos decir que se va a desarrollar y justamente con la vanguardia, ¿no? Pero decíamos, toman las imágenes del mundo, se producen en serie, la máquina es la que produce la imagen, es decir que en principio se considera, se minimiza el rol del cineasta, ¿no? En la elaboración de la imagen, donde además aparece esta cuestión de que no hay una copia única, sino múltiples, y donde además aparece otro aspecto que no podemos soslayar, que es que el cine, cuando se presenta en sociedad, por una parte, por un lado se presenta en un ámbito vinculado a la ciencia, pero luego su difusión va a tener que ver con espacios de la cultura popular, ¿no? El teatro, el varieté, los cafetines. Por lo tanto, digamos que de estos elementos que estamos viendo en este flyer, ninguno de estos aspectos estaría respetado, vamos a decir, estos aspectos vinculados al moderno sistema de las bellas artes en términos de la definición de Scheiner, ninguno de esos elementos estarían reunidos por el cinematógrafo. Y sin embargo, pese a que los autores que dicen que el cine puede ser arte coinciden con esa definición, piensan al mismo tiempo que el cine puede ser arte,
¿no? Esta situación paradojal es muy interesante y se resuelve en particular sobre ese eje, que es el de creación-duplicación. Y es donde la vanguardia va a tener un rol clave, una participación crucial. Y esa participación va a tener que ver con cómo se encarga la vanguardia de garantizar, vamos a decir, de negociar la poderosa impresión de realidad de la imagen cinematográfica, resultado de su estatuto maquínico. Decíamos, cómo se encarga de lidiar con esa poderosa impresión de realidad para desplazarla y para situarla no en términos de mímesis y de copia, sino en términos de creación. De este modo, esta necesidad de establecer una clara diferencia entre duplicación y creación, ¿no? Que se conecta con la exigencia artística, con la artisticidad, es uno de los aspectos que va a caracterizar la búsqueda de la vanguardia y que va a caracterizar esto que Ismael Xavier plantea como una vocación antimimética, antinarrativa, conectada a la búsqueda de autonomía del cine con respecto a los otros lenguajes artísticos. Es decir, que la vanguardia, las autoras, las artistas, los artistas que provienen de otros lenguajes artísticos con sus experiencias, sus inquietudes y sus posicionamientos con respecto a lo que el arte debe ser, van a abordar lo cinematográfico en términos de estas grandes posiciones antimiméticas, antinarrativas, y a partir de las cuales se puede ubicar la singularidad de lo cinematográfico, ¿no? ¿Qué sería eso que el cine puede hacer y decir que no pueden hacer los lenguajes artísticos precedentes? Esta va a ser una posición fuerte, pero no va a ser la única. Vamos a ver, y acá es donde aparece esto que decíamos antes con respecto a la complejidad de los fenómenos, que también va a haber un gesto de vanguardia que no va a ser plenamente antimimético, pero que va a pensar otros modos de construcción de la referencialidad y de la mímesis, y que tampoco va a ser plenamente antinarrativo, pero que también va a pensar que lo narrativo y que la narración pueden construir otro tipo de verosimilitudes y otro tipo de lógicas, y que tampoco va a establecer una necesaria idea de pureza del lenguaje cinematográfico como condición de su artisticidad. No estoy pensando en particular en un autor como Eisenstein. Pero el carácter antimimético narrativo y ligado a la autonomía es un aspecto que señala Ismael Xavier vinculado a la vanguardia y que claramente está dialogando con esta necesidad de ubicar digamos, esos objetos textuales que produce esa nueva máquina como una producción distinta de la mera imitación y duplicación, porque de lo contrario no podrían estas figuras, estos autores, estos artistas, considerarlos como arte, porque en su vocación, en su manera de pensar al arte, gana esta idea del arte como una práctica trascendente, que exige no solo una maestría en el hacer, sino que también exige una búsqueda de trascender las apariencias y de, en cierto modo, revelar realidades trascendentes, ontológicas. Esto es algo que trabaja un autor francés que se llama Jean-Marie Schaeffer, y que es clave para entender la concepción del arte que construyen, ¿no? Que se cristaliza en el siglo XVIII y que Scheiner define como el moderno sistema de las bellas artes, y que es la perspectiva que ganaba, que dominaba en la época en la que surge el cinematógrafo. Ahora pasamos a la segunda parte.